Un saludo, mi nombre es Zaida Milagros Lunus Camaita. Estamos en el curso de Fisiología Humana en Altura y mi tema hoy día, que les voy a explicar con más detalle, es ancianos en altura. Vamos a ver aquí un estudio, el primero, que es el rendimiento físico en adultos mayores en zonas rurales a nivel del mar y a gran altitud en el Perú. Vamos a tomar, este estudio toma como región principal Ancash, su ubicación tanto en costa como en sierra en los Andes al noreste del Perú. Vamos a ver que aquí en la altitud hay factores que intervienen, como por ejemplo el ambiente, hay una hipoxia crónica, hay mayor frío y sequedad, hay mayor radiación atmosférica, hay terreno con diferentes relieves. En cuanto al aspecto biológico, hay un aumento de lo que es la hemoglobina, por ende del hematocrito y por ende la policitemia, ¿no? que causa estar a grandes alturas. También en el aspecto social vemos que hay una actividad laboral diferente que a la costa, sobre todo la agricultura, estilos de vida muy diferentes y servicios de salud que en algunos casos escasean, pero que existen, ¿no? Que deben llegar más recursos a estos lugares. Entonces, el rendimiento físico en poblaciones rurales, tanto a nivel del mar como a gran altitud, se estudian en este tema en comunidades rurales en Ancash, ubicadas a 3.345 metros sobre el nivel del mar o a 6.000 metros sobre el nivel normal, ¿no? Que más o menos varían así. Pero también en la zona costeña, que es inclusive a 500 metros sobre el nivel del mar. Se evalúa a 130 adultos mayores en la comunidad de gran altitud y 129 en la costa. ¿Y cuáles fueron los resultados aquí? Se encuentra que hay un bajo rendimiento físico, un 10% se encuentra en gran altitud y un 19.4%, casi un 20%, o sea, 2 veces más en la costa, lo cual nos indica que a gran altitud hay un mejor y hay un alto rendimiento físico que en la costa. Hay factores asociados que nos dicen que pueden empeorar este bajo rendimiento, como es la mala salud, la hipertensión arterial que algunos adultos mayores sufren e inclusive tener mucha más mayor edad, ¿no? Y también hay factores protectores según el estudio, que es ser agricultor, estar en actividad física, ser independiente y también residir en altura. Otro estudio que vamos a revisar aquí, importante, es el metabolismo en altura, ¿no? Cómo funciona esto. A grandes alturas sabemos que estamos en un medio de presión de oxígeno bajo, es decir, en una hipoxia, y hay una mayor demanda energética, ¿no? Porque a estas alturas mucha cantidad de personas realiza mayor esfuerzo físico. Entonces, en nuestro cuerpo el peso corporal es controlado por el núcleo ventromedial del hipotálamo, que nos indica sobre todo cuando la persona ya encuentra su saciedad, ¿no? Y también hay una hormona importante que contribuye, ¿no?, a este objetivo, que es la serotonina. Y sabemos que a exposición a grandes alturas la serotonina aumenta, es decir, hay mayores niveles de saciedad y la persona no consume tanto como en la costa. También hay un aumento del sistema adrenérgico en estas personas, una estimulación simpático-adrenal. Es decir, este aumento del sistema adrenérgico tiene múltiples funciones: el aumento de la frecuencia cardíaca, respiración, presión arterial, pero que van a ser regulados posteriormente, ¿no?, por la aclimatación, que vamos a ver en un estudio. También la hipófisis anterior, que va a producir la hormona del crecimiento, va a ser alta en pobladores jóvenes, como sabemos, ¿no? Están en proceso de crecimiento. En altura, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? También en pobladores ancianos, ¿qué va a pasar aquí? Llega lo que es la somatopausia, que es la disminución de la GH, ¿no?, de la hormona del crecimiento, que va a llegar a una edad más temprana de los 60 años en altura. 60 años podría ser en la costa, ¿no?, en un promedio, pero va a ser a una edad más temprana en la altura. En el área de la función pituitaria tiroidea no se modifica en los océanos en altura. Y los lípidos, ¿no? Vamos a ver aquí que el colesterol es más alto a nivel del mar que a una altura, ¿no?, de 3.300 metros. Tienen que ver los aspectos variados, como ya hemos visto, tanto la fisiología como los estilos de vida. Y también aquí podemos ver que el ácido úrico es más alto en la altura. Otro estudio que vamos a ver aquí es justo lo que les decía, es que hay
efecto de la exposición a grandes alturas en los ancianos, ¿no? Una respuesta cardiopulmonar a una altitud moderada de 2.500 metros, por ejemplo. Se estudiaron a 20 personas, 15 hombres, 5 mujeres, una edad media de 68 más menos 3 años, un 35% presenta una enfermedad arterial coronaria conocida, un 50% un alto riesgo, ¿no?, de tener esta enfermedad, y un 15% que tiene esta enfermedad pero no ha sido detectada previamente. Entonces, este estudio, mire, es algo importante porque nos compara la acción que pasa en la altura de forma aguda y posaclimatación. ¿Qué va a haber aquí? Un 5% de las personas van a tener síntomas leves de mal agudo de montaña, pero que por la posaclimatación van a mejorar. En la hipoxemia, que es una disminución de la presión de oxígeno arterial y de la saturación de oxígeno, se va a recuperar, ¿no?, en una posaclimatación. Va a haber también un aumento de lo que es el sistema nervioso simpático, ¿no?, que ya hemos visto. Y por ende va a haber un mayor aumento de la presión arterial pulmonar. ¿Y por qué esto también? Por la policitemia, ¿no? Porque incrementan estos niveles de viscosidad en la sangre. Al haber también un aumento del hematocrito y de proteínas plasmáticas totales, va a haber una disminución pequeña pero significativa del volumen plasmático, lo cual va a evitar que una persona tenga la hipertensión pero arterial sistémica. Aquí en este estudio se concluyó que la capacidad de ejercicio máxima es en la altura, pero hay una resistencia reducida. El envejecimiento no parece afectar la respuesta fisiológica adaptativa en la hipoxia aguda o crónica, pero es similar también en sujetos jóvenes. Y los ancianos parecen aclimatarse muy bien a 2.500 metros, con una restauración casi completa como a nivel del mar, después de los 5 días, ¿no?, de posaclimatación. Acá también vemos otro estudio, el EPOC en hombres ancianos no fumadores a nivel del mar y a gran altura. Sabemos que el EPOC es una enfermedad crónica por una limitación del flujo de aire, ¿no? Va a tener un diagnóstico mediante espirometría. El principal factor de riesgo va a ser aquí el consumo y exposición al humo de tabaco o la biomasa. La biomasa, como por ejemplo aquellas personas que viven en altura, que cocinan con sus ollas en barro o por ejemplo con leña. Eso va a ser parte de lo que es esta enfermedad, ¿no? Va a tener un mayor factor de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la residencia en altura se relaciona con esto. Vamos a ver que en este estudio en Chile hay 2 localidades, se compararon tanto la zona a la altura como a nivel del mar. En la altura, que es Putre, mostró mayores tasas de gravedad de los síntomas del EPOC, o sea, en altura, mayor gravedad. Frecuencia cardíaca y hemoglobina aumentaron significativamente en la altura, pero también hay una disminución significativa de la saturación de oxígeno en la altura, ¿no? O sea, es la viscosidad de la sangre, pero también disminuye la saturación de oxígeno, ¿no? Y por ende lo que es los procesos que conllevan, ¿no?, el oxígeno. El HIF, que es el factor inducible de la hipoxia, va a regular, se supone que es un factor que regula estos procesos de hipoxia, pero pueden producir un mal agudo de montaña mientras esté en altura, ¿no? Y también una mala adaptación debido a la policitemia en pacientes con EPOC. Y un último estudio que tenemos que ver aquí son el efecto de la exposición a grandes alturas en personas mayores y pacientes con enfermedad de las arterias coronarias, ¿no? Vamos a ver aquí que hay un ascenso a gran altitud. Sabemos que está la hipoxia. La respuesta aguda va a ser una activación simpática por estimulación de los quimiorreceptores, y una respuesta modulada va a ser los mecanismos vasodilatadores. Acá va a ser importante el óxido nitroso, ¿no?, que van a preservar el oxígeno sistémico en la aclimatación. Por ende es que no existe un aumento de la presión arterial, sin embargo a veces una hipotensión. Entonces, ¿qué va a pasar? A grandes alturas va a haber hipoxia. Si el paciente va a estar lejos de la atención médica, puede llevar a una muerte súbita. Y hay factores, ¿no?, que exacerban esto, que es el ejercicio, deshidratación, entre otros. Entonces hay una capacidad de trabajo que es reducida, similar en ancianos y en pacientes con enfermedad coronaria. Hay bajo riesgo de hipertensión, como ya les he explicado.
Y en la altitud puede exacerbar esta cardiopatía isquémica, ya que el oxígeno es bajo y existen eventos adversos que son las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, como ya hemos visto en otros estudios, es buena la respuesta en estos pacientes. Sin embargo, cuando tienen estas enfermedades coronarias, pueden sufrir de algún riesgo extra, ¿no?, para tener enfermedades cardiovasculares. Eso es todo. Gracias.